Buenos días, estimados estudiantes de segundo de secundaria. En el curso de Historia del Perú vamos a ver el tema acerca de la educación en el virreinato. ¿Cuáles eran las costumbres y los principios? Muy bien. Para poder comprender cómo se educaba en el virreinato y para poder comprender cuáles eran los niveles de la educación, tenemos que conocer las características que presentaba la educación en el virreinato del Perú. Por ejemplo, la educación virreinal era elitista, no todos estudiaban. ¿Qué significa esto? Que solo estudiaban las personas de acuerdo a su posición social. Por ejemplo, los españoles, los famosos chapetones, los criollos ricos y los curacas o caciques. Solo ellos estudiaban y los demás no podían acceder a la educación. ¿Ok? Por lo tanto, era elitista. ¿Era una educación dogmática y absolutista? Claro que sí. ¿Por qué era dogmática? Porque influía mucho la religión. O sea, costumbres y normas que no podías cambiar. Tenías que aceptar tal como es. ¿La educación era 100% memorística? Sí. El objetivo de la educación en el virreinato no era que tú critiques, que analices, nada de eso. Simplemente es memorizar al pie de la letra los conocimientos y el profesor te preguntaba y tenías que repetir exactamente igual como estaba en el libro. No podías dar tu opinión, no podías criticar. La educación era 100% memorística. ¿Ok? Era simplemente decir lo que estaba en los libros, en los textos. ¿La educación era patriarcalista? Sí. ¿Por qué? Solo los varones estudiaban, las mujeres no estudiaban, excepto, hay una excepción, una mujer, una chica que pertenece a los chapetones o a los criollos ricos. Solo las mujeres que pertenecen a un sector socioeconómico, o sea, que se encuentra en la parte más alta en el virreinato, solo ellas podían estudiar. Pero esto no era común. Era raro que las mujeres estudien. ¿Okay? Y las mujeres del pueblo, con menos recursos económicos, ellas no estudiaban, solo se dedicaban a lo que vendría a ser el trabajo en la casa. Religiosa, claro que sí. La carrera, me refiero a nivel superior, universitario, o ya sea en las primeras letras, siempre se incluía y siempre estaba en el fondo el tema de religión. La educación en el virreinato del Perú y en los demás virreinatos estaba basada en la religión. Por ejemplo, los contenidos de filosofía que, en el caso de la escolástica, se seguían repitiendo. ¿Ok? A pesar que ya habíamos pasado la Edad Media, se seguía repitiendo, se seguía enseñando en los colegios, en las universidades. La educación era muy rígida, muy pero muy rígida. Por ejemplo, si el estudiante no comprendía algún conocimiento que el profesor estaba impartiendo, fácilmente el profesor podía dar un golpe, ¿ok? O podría castigarlo de forma severa. Es por eso que en este contexto la frase "la letra con sangre entra" se utiliza mucho. La educación es muy rígida en el virreinato. Esas son las características de la educación virreinal. Ahora los objetivos concretos de la educación. ¿Qué tenían en mente las autoridades respecto a educación? ¿Qué querían hacer con el tema de educación? Por ejemplo, en el caso de la población indígena, querían aprovechar al indígena, ¿cómo? Adoctrinándolos. Querían utilizar la religión para poder tener dominados, sometidos a los indígenas por medio de la evangelización. Por otra parte, querían formar profesionales, ¿ok? De una clase dirigente. Y por otra parte, querían que los indígenas aprendan el idioma de los españoles
y aprendan las costumbres de los españoles. ¿Para qué? ¿Por qué querían eso? Con el objetivo de que los indígenas, al estar acostumbrados, relacionados con la cultura española, con la religión, van a ser indígenas más controlables, no se van a rebelar, no van a ofrecer tanta resistencia. Ahora, la parte de los niveles de educación. Por edades, la población estudiaba, ya sea población hijo de curacas, ya sea universitarios o la clase rica, estudiaban por etapas y por edades. Por ejemplo, van a haber tres tipos de niveles educativos en el virreinato: la educación elemental, la educación intermedia y la educación superior. En la educación elemental se enseñan las primeras letras. ¿Qué son las primeras letras? ¿De qué trata? Significa de que el niño va a aprender conocimientos básicos, lo básico. Por ejemplo, la lectura, saber leer, saber escribir. ¿En qué idioma? En el idioma castellano. Saber operaciones matemáticas muy básicas, por ejemplo, un poco de aritmética, y conocer la doctrina cristiana. Eso era lo indispensable. ¿Y quién era el profesor? ¿Un civil? No, era una autoridad eclesiástica, un sacerdote por lo general, o un monje, ¿ya? Por eso, en la educación elemental se enseñaba en parroquias, en escuelas misionales. Se enseñaba todos estos conocimientos básicos, ¿ok? Tú debías pasar la educación elemental sabiendo leer, escribir, operaciones muy básicas y conocer muy bien el castellano, ¿ok? Y también tener la fe, o sea, doctrinas cristianas. El chico salía conociendo todo esto. Luego, cuando tú tenías más edad, iban pasando los años, entrabas a una educación intermedia. Esta educación intermedia se da en dos lugares: en los colegios mayores y en los colegios de caciques, que son distintos, pero los conocimientos son casi parecidos. En estos colegios de caciques y colegios mayores, los cursos eran muy parecidos a los que se va a enseñar en la Universidad de San Marcos. ¿Ok? Son muy parecidos. La diferencia es mínima. ¿Cuáles son los colegios mayores y de caciques? Por ejemplo, tenemos el Colegio de San Pedro y San Pablo, el Colegio Real de San Martín, Colegio de San Felipe, Colegio de San Carlos, el Real Convictorio de San Carlos, el Colegio Príncipe, por ejemplo, un colegio que está destinado 100% para los hijos de los curacas, ¿ok? El Colegio San Francisco de Borja, que también es para los caciques, que queda en el Cusco, ¿ok? Esos son los colegios para curacas o caciques. Ahí estudian los hijos de caciques. Mientras que el pueblo indígena no puede estudiar, porque no hay colegio para ellos. En lo que vendría a ser la educación superior, es el último paso. Por ejemplo, si yo estudio en el colegio mayor o de caciques y quiero ascender, puedo estudiar en la educación superior, pero no era barata. La educación superior solo lo estudiaba la población rica. Podía ser un cacique con mucho dinero, podía ser un criollo o un chapetón con mucho dinero, sí. Si tenías dinero, pertenecías a la aristocracia colonial, sí podías mandar a tu hijo a una universidad, ir a la educación superior. Pero si no, simplemente te quedabas en la educación intermedia. Solo los hijos de la aristocracia colonial y los hijos de los funcionarios en el virreinato, solo los hijos de ellos estudiaban en una universidad. ¿Qué cosa enseñaban en la universidad? Teología, derecho, te enseñaban medicina y otros cursos más. La universidad más conocida, en lo que vendría a ser universidades, es la Universidad Mayor de San Marcos, que es la más antigua de toda América. ¿Ok? La Real y Pontificia Universidad Mayor de San Marcos,
que fue fundada en 1551. ¿Quién era en ese entonces rey de España? Carlos I. ¿Quiénes estudiaban en la Universidad de San Marcos? Los hijos de los españoles, o sea, de los invasores, los nobles ricos, quienes enseñaban, o sea, estas personas, estos chicos, son hijos de los españoles, son hijos de ricos. Ellos son los educandos, pero quienes enseñaban a los educandos, o sea, los educadores, eran sacerdotes dominicos, eran laicos y religiosos de otras órdenes religiosas, eran clérigos seculares. En pocas palabras, enseñaban sacerdotes que pertenecían a alguna orden religiosa. Puede ser jesuita, dominico, etc. ¿Qué se enseñaba o qué facultades había en San Marcos? Teología. O sea, teología es una preparación a profundidad para que tú seas sacerdote. Artes, había leyes, o sea, lo que vendría a ser derecho, y medicina. Todo eso enseñaban en San Marcos, en sus inicios. Otra universidad también muy importante como San Marcos, pero ya en el Cusco, es la Universidad San Antonio de Abad, que hasta hoy en día existe, ¿ok? San Antonio de Abad. Se va a crear algunas décadas después que se funde San Marcos, en 1598. Otra universidad también colonial muy antigua es la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, que queda en Ayacucho. ¿Cuándo se fundó? En 1667. Es la tercera más antigua de todo el Perú y una de las más antiguas de toda América. Muy bien, eso sería todo respecto a la parte educativa, a la parte cultural. ¿Qué se va a dar en el Virreinato del Perú? Nos vemos en una siguiente clase. Chao.